Bueno, vamos a continuar con la entrevista a Joel Suárez, que habíamos comenzado días atrás. Él es cubano, integra la red ecuménica y red de educadores populares. José, ¿qué es lo que vamos Sí, a escuchar ahora? Joel es coordinador del Instituto Martin Luther King y estos otros tareas. Y el tema que va a abordar en esta parte de una larga conversación que tuvimos es acerca de la relación entre lo religioso y la Revolución Cubana en general, entre la religión católica, apostólica, romana y el gobierno cubano, y finalmente sobre de qué manera los religiosos cubanos accedieron a poder ser dirigentes del Partido Comunista y del gobierno cubano, cosa que no había ocurrido en las primeras décadas del proceso. Así que los invito a escuchar la reflexión de Joel, que es realmente, creo que muy original, no, casi nunca se hablan de estos temas, desde un compañero que es parte de la revolución y al mismo tiempo emite críticas muy, muy concretas. Bueno, continuamos. Dai, audio. Joel. Yo creo que antes de hablar de las relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica, yo creo que sería justo e interesante para los radioescuchas, los que siguen este programa, hablar un poco en realidad, más general, de las relaciones entre creyentes y revolución. Efectivamente, la revolución cubana no fue un simple tránsito de gobierno, fue una revolución de liberación nacional, antiimperialista, agraria, que trastocó en todos los órdenes la vida nacional y el sistema de dominación neocolonial en Cuba. Por supuesto, estamos hablando del año 59 y muchos de los fenómenos del cristianismo revolucionario que conocemos en América Latina y la teología de liberación son consecuencia de ese impacto de la revolución cubana en América Latina, como también tuvo impactos en otros órdenes del pensamiento, el arte, la producción artística y literaria, etc. Por lo tanto, al triunfo de la revolución hay una euforia en general de todo el país y de la que participan las iglesias católicas y las iglesias evangélicas o protestantes. Sin embargo, esa euforia empieza a disminuir, ese entusiasmo empieza a disminuir por las razones ya apuntadas, la radicalización del proceso y la declaración del carácter socialista de la revolución. Se dieron conflictos, sobre todo muy fuertes con la jerarquía católica. Muchos pastores de iglesias evangélicas, feligreses, emigraron a Estados Unidos por la matriz de anticomunismo que nos vino vía los misioneros norteamericanos en la educación cristiana y la educación teológica que recibimos. El clero católico cubano mayoritario es un clero extranjero, principalmente español, franquista, y por lo tanto las condiciones para una tensión y conflictos estaban dadas. Sin embargo, también junto con la emigración de muchos pastores y feligreses de iglesias, sacerdotes, en Cuba hubo cristianos y cristianas que se quedaron en Cuba, como dice mi padre, con temor y temblor. No tenían las comprensiones y la herramienta, inclusive para canalizar desde la fe cristiana la simpatía por el hecho revolucionario. Y ahí empezó una caminata que no estuvo tampoco librada de conflictos, tensiones, errores. Ya a finales de los años 60, principios de los 60, el país asume una relación más orgánica y estrecha con los países
del socialismo histórico en el este de Europa y con la Unión Soviética, y la divulgación y el consumo masivo del marxismo-leninismo de factura soviética fue una realidad entre nosotros. Ese marxismo, con el perdón del juicio de valor que voy a hacer, era un marxismo que no estaba a la altura de la revolución en su dogmatismo y ortodoxia, y que nos conducía a un reduccionismo maldito, poco dialéctico y poco marxista. Marxismo sinónimo de ateísmo, religión sinónimo de contrarrevolución. Y ese fue, junto con las otras condiciones históricas que he señalado, lo que propiciaron fenómenos de discriminación religiosa en el país. Cristianos como yo no podíamos acceder a carreras universitarias que tuvieran que ver con el terreno de la ideología, el pensamiento, o sea, carreras profesorales, periodismo, mucho menos estudiar filosofía, etcétera, ¿no? Y era muy difícil encontrarse un cristiano en un puesto de dirección en cualquier nivel del país. Y por otro lado, se daba la discriminación política, teniendo nosotros un solo partido, el Partido de la Revolución Cubana, nuestro Partido Comunista, era un partido confesional, había que hacer confesión de ateísmo para militar en él, por lo tanto, ese nivel de participación política nos estaba vetado. Igual sucedía con la Unión de Jóvenes Comunistas. Hay hechos que marcan los cambios en esta historia. Sin lugar a dudas, el testimonio de la militancia revolucionaria, incluido la militancia en expresiones armadas de sacerdotes, pastores, cristianos en América Latina, obispos como Angelelli, obispos como José de Nevares en Neuquén, el testimonio de Oscar Arnulfo Romero, ya había mencionado antes a Camilo Torres, el cura Manuel Pérez, etcétera. Hay todo un movimiento en América Latina que nos dice que, y tiene su expresión cimera en el triunfo de la revolución sandinista, cuando allí es obvio que entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Ese testimonio lo recibimos acá en Cuba, ese testimonio lo recibió de primera mano Fidel. Fidel fue disidente en este tema con relación a la tradición soviética institucionalizada. Y en el año 1972, en su visita a Chile, es reclamado por muchos militantes cristianos involucrados en el proceso de la Unidad Popular. Y Fidel lanza aquella innovadora fórmula de la alianza estratégica entre cristianos y marxistas. Encuentros similares sostuvo en otros lugares, pero en el año 80, en el primer aniversario de la Revolución Sandinista, él se encuentra con este fenómeno de manera muy fuerte. Ministros, sacerdotes ministros en el gobierno, recuerdo a Ernesto Cardenal, ministro de Cultura, al canciller sandinista Marignol, y el ideólogo de la juventud sandinista era un educador popular, el sacerdote Fernando Cardenal. Y en un encuentro con cristianos religiosas, religiosos, pastores, pastoras, laicos, Fidel es interpelado de por qué hablar de una alianza estratégica y no hablar de la unidad. Él regresa muy pronto, el día como hoy es el aniversario de la Revolución Sandinista. Él regresa a Cuba después del 19 de julio del año 80, primer aniversario de la Revolución Sandinista, y en Ciudad Ávila, en el acto por el 26 de julio, fue central
en su discurso contar lo que había sucedido en Nicaragua. Evidentemente él venía en un proceso que había que educar a la militancia, que tenía patrones ideológicos muy fuertes, pero sobre todo también heridas, y el testimonio de las actuaciones desacertadas de jerarquías eclesiales frente a la revolución y al lado, en ocasiones, al lado de la contrarrevolución. Y ahí él cuenta al pueblo cubano que se había reunido ahí en Nicaragua y que la respuesta de él había sido positiva, de que efectivamente, más allá de la alianza estratégica, había que hablar de la unidad, y los únicos que se podían asustar eran los imperialistas. En el año 85 ocurre el suceso editorial más extraordinario que ha ocurrido aquí en Cuba, 300.000, casi 1.000.000 de ejemplares en par de meses, finales de noviembre del 85, del libro Fidel y la religión, la larga entrevista que le hiciera su amigo y fraile dominico Frei Beto, de Brasil. Y es un libro que, año 85, es la primera vez que un líder marxista en el poder se pronuncia sobre la cuestión religiosa, aparte de la zona de su biografía personal y su formación cristiana que Fidel expone en el libro. Es la primera vez que un líder marxista en el poder habla sobre la cuestión religiosa en una perspectiva revolucionaria, dialéctica, marxista, reconociendo que el campo religioso, como los demás campos, está atravesado por los mismos conflictos que está atravesado cualquier campo, y la religión puede operar a favor de la liberación, de la emancipación humana, estar al lado de la revolución, nutrir la mística de la revolución, o puede estar en el campo de la contrarrevolución, como puede suceder en otros terrenos de la sociedad. Ahí Fidel también encara el problema de la militancia de los creyentes religiosos en el partido. Aquí hago un paréntesis y tengo que dar cuenta de que junto con el catolicismo y el campo cristiano, no católico, protestante o evangélico, en Cuba tenemos de todo lo que tú te quieras imaginar en términos de creencias disímiles, pero uno de los campos más fuertes es el campo de las religiones cubanas de origen africano, que es la religiosidad popular más significativa. Justo año 85 está teniendo lugar en Europa del Este la crisis en Polonia y el proceso liderado por Gorbachev de la perestroika y la glasnost. Y también en nuestro país hay datos y señales evidentes de deformaciones en el proyecto, de problemáticas que tenían causa, entre otros factores, en la copia acrítica que hicimos del modelo socialista europeo. Y Fidel lanza, recogiendo todo ese sentimiento popular, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, esa manera que tenemos nosotros los cubanos de ponerle sobrenombres o nombres bien ampulosos a procesos que hemos vivido, como la crisis de los 90, el periodo especial en tiempos de paz. El proceso entonces de rectificación de errores y tendencias negativas fue un aldabonazo, un profundo debate popular y una mirada crítica a la copia acrítica del modelo europeo y una mirada al proyecto originario de la revolución. Y por supuesto, dentro de esas cuestiones que había que rectificar y hacer justicia, cuestión central siempre para la Revolución Cubana, era el tema de la discriminación religiosa que se
había dado en el país. El punto de inflexión, aunque me alargo un poco en la historia, pero parece que es una telenovela que le puede resultar de interés a los radioescuchas, tiene lugar en el año 90, finales de marzo. Fidel va a la toma de posesión de Collor de Mello en Brasil y tiene los clásicos encuentros que tiene Fidel con intelectuales, empresarios, medios de comunicación, y tiene un encuentro muy, muy importante que colaboró Frei Beto en su organización con militantes de las comunidades eclesiales de base, teólogos de la liberación. Edita por ahí que pasaron hablando por aquí. Teólogos de la liberación, pastores y pastoras evangélicos y gente militante de los movimientos populares, que, como todos sabemos, en América Latina muchos de los movimientos sociales, los movimientos populares, en esos tiempos todavía tenían la huella de la presencia de militancia y liderazgo de origen cristiano. Y en ese encuentro a Fidel le pregunta, una compañera muy solidaria con Cuba que se llama Davina da Silva, le pregunta por qué en Cuba los cristianos no eran militantes del partido. Y Fidel hace un poco esta historia que estoy yo haciendo, pecados de un lado y de otro, y muy entusiasmado con aquellas 3.000 gente carismática que cantaban, solidaria con Cuba, les dice que si en Cuba hubiese cristianos como ellos, de seguro estuviesen y militaran en el Partido Comunista de Cuba. Esa noticia nosotros, y esa expresión de Fidel, nosotros la vimos aquí en la televisión antes que él llegara. Y perdona que tengo que hacer referencias personales en esta historia, pero mi padre, ya mencioné, el pastor Raúl Suárez, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, compulsionado por mi mamá, le digo, ahora sí te aprieta el cinturón, y le escribe a Fidel, le dirigió una carta a Fidel, y apenas Fidel regresó de Brasil, el 2 de abril del año 90, tuvimos un encuentro con él, más de 60 líderes cristianos de iglesias no católicas, con Fidel, por supuesto, como 6 o 7 horas, donde discutimos todos estos asuntos. Quiero recuperar de esa reunión para de paso dar ideas del tamaño y la magnitud ética y política y humana de Fidel, que lógicamente cuando entramos a esa reunión estábamos sentados todos en torno a una mesa del Consejo de Ministros. Mi padre le hace la introducción, la coyuntura que estamos viviendo en este país, en estos tiempos, cómo echar la suerte al lado de nuestra patria. Le aclara a Fidel la composición del grupo, desde cristianos revolucionarios que optamos por el socialismo, hasta pastores y pastoras que cumplen patrióticamente su labor pastoral en Cuba. Un grupo disímil políticamente, pero que en todo nos unía el amor a la patria, a la coyuntura que estamos viviendo y íbamos a vivir a partir de los inicios de los 90, después con la desaparición de la Unión Soviética. A continuación mi papá le dice a Fidel, usted allá en Brasil dijo, y Fidel lo interrumpió y le dijo, tienes toda la razón, metí el delicado pie. Y minutos después, volviendo sobre la idea, recordando que al entrar al salón todo el mundo lo saludaba y le decía, rezamos, oramos por usted, él dijo, recen por mí para que no me vuelva a equivocar y sea justo. Resultado de esa reunión, el cuarto congreso del partido en 1991 retiró el ateísmo como condición de militancia e enfatizó que la membresía en el partido se ratificó, la membresía en el partido se obtenía a partir de la cualidad del revolucionario,
el carácter ejemplar de su vida y militancia y compromiso, y no podía ir en detrimento de esa membresía su creencia religiosa. En el año 92 hay una reforma a la Constitución. La Constitución del 76 era de manera implícita una constitución de un país confesional, de un país ateo, porque la Constitución refería que el Estado socialista de obreros, trabajadores, estudiantes, campesinos, etcétera, se basaba en la concepción única, científica y verdadera del mundo, el marxismo-leninismo. Y por lo tanto, como ya expliqué, estaba de hecho en la práctica presente el ateísmo como un componente de la ideología del Estado, que es lo que estamos hablando. En la reforma constitucional se retira toda referencia al marxismo-leninismo, y a partir de ahí, hasta la Constitución reciente, nuestras constituciones refieren que nuestro Estado socialista se constituye en la herencia y basado en las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, de Martí y más recientemente el último texto constitucional de Fidel. Y esto entonces creó las condiciones para muy rápidamente desterrar la discriminación religiosa, la discriminación política del país. A partir de ahí se fueron creando climas que han mejorado notoriamente las relaciones entre los creyentes, la revolución, las iglesias y el Estado y el partido, independientemente de que ha habido momentos de tensiones y de fuegos cruzados. Pero en general las relaciones han sido extraordinarias, marcadas por la posterior visita de Juan Pablo II a Cuba en 1998, la visita de Benedicto, el Papa Benedicto, y las dos visitas del Papa Francisco. No hablé de la relación de nosotros con el Papa Francisco cuando hablamos de las relaciones argentinas, pero esto se vuelve muy largo.